acercaré al altar de Dios. Él es el gozo de mi juventud. Me acercaré al altar de Dios. Él es el gozo de mi juventud. Eres tú mis fuerzas para andar, Jesús. Mi alma está libre de temor, conmigo estás, mi Jesús, mi Señor. Me acercaré al altar de Dios. Él es el gozo de mi juventud. Me acercaré al altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy día del Señor, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, tenemos que reconocer que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Por eso digamos con fe y esperanza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo, Moisés dijo al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Señor y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. El diablo entonces le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Después el diablo llevó a Jesús a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito que los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Pero Jesús le respondió, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, primer domingo del tiempo de Cuaresma, hoy la palabra nos llama a meditar en la tentación. La tentación no es un pecado en sí, la tentación es esa prueba a la que nuestra fe es sometida. En el Padre Nuestro nosotros decimos a Dios: no nos dejes caer en la tentación. La tentación se convierte en la prueba que muchas veces Dios permite y que el demonio pone delante del cristiano para que sucumbamos en medio de nuestro encuentro con Dios. El trabajo del demonio siempre será apartarnos de la misericordia de Dios. El trabajo del demonio siempre será hacernos creer que Dios no nos ama, que Dios se ha olvidado de nosotros, y en la tentación el demonio solivianta el corazón del hombre para que se aparte de Dios. Y el demonio tentará al hombre en aquello en donde el hombre es más débil. Y comúnmente el demonio tenta al hombre en una triple realidad: la tentación de la sal, el miedo al hambre, el miedo a la precariedad, el miedo a sentirnos indefensos en el sufrimiento, y el demonio allí prueba la fe de los hombres. En la tentación, en la primera tentación, la tentación del pan o la tentación de la sal, el demonio prueba al hombre en la debilidad de las cosas que necesita para sostenerse en medio del mundo. La segunda tentación es la tentación del poder y de las riquezas. Es la tentación de que abracemos los ídolos del mundo, el poder, el dinero, las riquezas. Es la tentación que el demonio hace al hombre para que el hombre ponga su confianza no en Dios, sino en aquellas cosas que él pueda verdaderamente cuantificar. Y la tercera tentación es la tentación del prestigio. Es la tentación que a veces la soberbia coloca en el corazón del hombre, en sentirse importante, en ser reconocido, en donde muchas veces el demonio nos hace sucumbir en ese seguimiento fiel a Dios. Y Jesús nos enseña cómo a través del ayuno, la oración y la limosna nosotros podemos vivir este desierto cuaresmal en la voluntad de Dios. Cuando Jesús inicia su vida pública, luego de ser bautizado por Juan en el Jordán, impulsado por el Espíritu Santo, Jesús va al desierto, se interna allí y permanece durante 40 días y será tentado por el demonio. Cuando el demonio ve que Jesús ha pasado los 40 días, cuando el demonio ve que es el momento más crítico de Jesús, allí es donde va a actuar. El demonio sabe esperar el momento en el que actúa. El demonio no tentó a Jesús en su primer día de desierto, de permanencia en el desierto.
el demonio lo tentó al final, cuando sus fuerzas eran frágiles y cuando la precariedad lo apremiaba. Cuando el demonio ve que Jesús, luego de esos 40 días, tiene hambre, tiene sed y está en medio de la precariedad, el demonio aparece. Y el demonio, que sabe cuál es la debilidad que tenemos, él sabía cuál era la debilidad de Jesús, el hambre, y es la tentación de la sal. Y el demonio le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. ¿Qué le contesta Jesús al demonio? Escrito está: no solo de pan vive el hombre. En el Evangelio de Lucas y de Lucas y Marcos, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El demonio no lo puede hacer a Jesús sucumbir en la tentación de la sal. Ahora el demonio lo va a tentar en el dinero y en el poder. Y dice el Evangelio que el demonio le dice a Jesús: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Y el demonio le dice a Jesús: todo eso será tuyo si te arrodillas y me adoras. El demonio tentó a Jesús en el poder, en las riquezas, en el dinero, en los llamados ídolos del mundo, a lo que Jesús le dice al demonio: escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo tú servirás. Luego el demonio, cuando no pudo hacer sucumbir a Jesús en la segunda tentación, el dinero, las riquezas y el poder, el demonio lo lleva a Jerusalén, al monte Sión donde se asienta el templo, y lo lleva al pináculo del templo, que es el lugar más elevado, y el demonio le dice a Jesús, porque el demonio conoce la palabra de Dios, el demonio le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde lo más alto del templo. Arrójate, porque escrito está que los ángeles de Dios tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Es la tentación del prestigio, es la tentación del qué dirán, es la tentación que la soberbia y esa vanagloria que nosotros buscamos en medio del mundo a veces hace despertar en el corazón, el que nos querramos sentir importantes, el que nos querramos sentir más que los demás. Pero Jesús ante esa tentación tampoco sucumbe, y Jesús le dice al demonio: escrito está, tú no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús nos enseña en este pasaje, en donde Él, en esos 40 días de desierto, inaugura nuestra práctica cuaresmal, cómo vencer las tentaciones del demonio en la oración, en el ayuno y en la limosna generosa. El demonio, como tentó a Jesús, también nos tratará de tentar a nosotros en este tiempo de gracia y conversión. Pidámosle al Señor en estos días de Cuaresma vivir un ayuno riguroso en la voluntad del Señor. Pidámosle tener una oración firme y sólida, y pidámosle al Señor desprendernos en medio de nuestra vida de tantas cosas como el dinero o los bienes que tenemos, y ayudar a los menos necesitados,
y ofrecerlo a Dios para no sucumbir ante la tentación del demonio. En Cuaresma, la Iglesia te pide el fruto de tu limosna para la campaña Compartir. Son las obras de caridad que la Iglesia lleva adelante y allí tú también te puedes desprender y ofrecer el fruto de tu limosna para que el Señor te ayude a vencer la tentación del enemigo. Que con la mirada en Cristo y el corazón en el cielo, ayudados por las armas de la Cuaresma como son el ayuno, la oración y la limosna, podamos vivir este desierto cuaresmal abrazados a Cristo Jesús y en su nombre, con el auxilio del Espíritu Santo, poder vencer la tentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por todos los hombres y digámosle confiadamente a cada petición: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que se apiade de todos los hombres y le conceda el arrepentimiento a cuantos viven apartados del bien, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que socorra a cuantos padecen hambre, inspire sentimientos de caridad a los que tienen riqueza y multipliquen los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que cuantos en este tiempo de Cuaresma buscamos sinceramente a Dios, recibamos la plenitud de su perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Oremos por la perseverancia y santificación de todos los consagrados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos. Pidamos por las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos intensamente al Señor para que reine la paz en medio del mundo, para que entre Rusia y Ucrania reine la concordia, reine el diálogo y que busquemos en Cristo los puentes que nos conducen al perdón, a la reconciliación y a la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, Iglesia doméstica, familia cristiana, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, este es Jesús, el que nos llama a la paz, el que nos llama a la concordia, el que nos llama al perdón, el que nos llama a prepararnos para celebrar con dignidad la Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
Queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo, con la Virgen María, con San José, con Santa María de la Providencia y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad y nos enseña a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, el mundo se enfrenta a una crisis en la paz, una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania. Ofrezcamos en Cuaresma nuestro ayuno, nuestra limosna generosa, ofrezcamos nuestra oración al Señor para que reine el respeto, para que reine la concordia, para que con el diálogo se puedan tender puentes de paz. Ofrezcamos nuestros sacrificios en esta Cuaresma para que todos como hermanos en caminos de concordia busquemos en Cristo lo que nos une, el amor, y juntos edifiquemos ese reino que Dios nos invita a construir. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que allí me quiero quedar. María, líbrame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya.